Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante en este día. Vamos a hablar de nuestra propia vida. Vamos a hablar de la actitud de un verdadero creyente. ¿Qué le parece? La actitud de un verdadero creyente. Hay muchas personas que se llaman ser cristianos. Y les quiero decir que esto no es algo que en verdad muchos representemos bien. Van a ser fuerte la cápsula de vida del día de hoy, así que váyanse preparando. Primera de Corintios capítulo 15, verso 9 al 11, dice la palabra del Señor: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Sí, claro, Pablo, dinos ahora sí cómo te sientes, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia nos ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El apóstol Pablo, yo creo que es una figura que necesitamos respetar en una gran manera, especialmente por el gran trabajo que hizo para nosotros como apóstol y la gran bendición que hubo en lo que él hizo por donde quiera que iba. El apóstol Pablo tenía una cierta mentalidad que los cristianos harían bien nosotros hoy en día de imitar. Primera de Corintios capítulo 11, verso 1, la palabra de Dios nos da un verso también extraordinario en el día de hoy, en el cual podemos hablar y meditar. Dice Pablo a sus seguidores, a sus discípulos, le dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué importante bendición, ¿verdad? Ser imitadores de mí, dice Pablo. O sea, vean lo que yo estoy haciendo, no vean la persona que soy, porque la persona humana siempre va a fallar. Más vean la parte espiritual de lo que les predico, porque quiero que ustedes también lleguen a ser más como Jesús nos ha llamado a ser, más como Cristo, dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 11, verso 1, en el día de hoy. Así que Pablo nos deja a nosotros como iglesia una gran bendición y nos dice: quiero que ustedes entiendan que como cristianos necesitamos entender que hay actitudes en nuestra vida que necesitamos desarrollar. Una de ellas es la humildad. El orgullo no puede ocultarse en el corazón de un creyente que entienda que la misericordia divina no está en su vida. Pablo difundió el evangelio porque sabía que la gracia que estaba en él fue la que lo llevó a poder hacer todas estas grandes cosas. Para salvar a un pecador como él, era suficiente para todos. Donde quiera que Pablo iba después, él entendió que era la gracia de Dios que lo tenía ahí. Amigos, para la iglesia cristiana en ese entonces, o la iglesia primitiva, lo que pudiéramos llamar, no fue fácil ver a Pablo en los principios predicando, porque lo habían conocido como uno de que llegaba a casa a arrestar, a llevar al tribunal. Para Pablo fue bien difícil sus primeros meses en el ministerio, porque también tuvo que ser un cambio de mente para su propia vida. Él tuvo que entender que su actitud como humano tenía que reflejar la obediencia de la palabra. Entonces en eso vemos una gran bendición, porque entonces Pablo lo vemos cambiar, por supuesto, de Saulo a Pablo, y vemos el gran cambio de transformación que Jesús mismo actúa en él y lo llama a la humildad. Ayer lo decíamos en otra programación y decíamos: si hay algo que como cristianos necesitamos entender en nuestra vida, es que necesitamos ser humildes.
Necesitamos ser humildes. Y cuando hablamos de la humildad, no estamos hablando de la pobreza. No confunda esas palabras. La humildad y la pobreza son cosas totalmente diferentes. Humilde es ser pasivo, ser obediente, entender que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de cada uno de nosotros y que tenemos que ser debajo de Jesús. Cuando tú entiendes el gran propósito de tu vida y entiendes que Jesús te ha llamado a grandes cosas y que eras un pecador antes y que ahora eres llamado hijo de Dios, entiendes que la gracia de Dios solamente es la que te tiene vivo y que es la única gracia de Dios el que te permite en el día de hoy andar y seguir adelante todos tus días. Un segundo punto que Pablo nos deja a cada uno de nosotros es un sentido de gratitud. Ser agradecidos con Dios en todo momento. El apóstol nunca olvidó hasta dónde lo había llevado la gracia de Dios, como lo decíamos hace unos minutos atrás, y recordaba a menudo a los creyentes que habían hecho grandes cosas por él mientras él iba a predicar a otros lugares. La gratitud de Pablo por la salvación de su vida anterior nunca menguó. El libro de Hechos registra la ansiedad constante y el sufrimiento en sus viajes, pero seguía alabando al Señor por el privilegio de servirle. El apóstol Pablo entendió que teníamos que ser agradecidos con Dios todos los días. Teníamos que ser agradecidos con Dios por la gran bendición de la gracia de Dios en nuestra vida. A veces tomamos nuestro día en vano y nos levantamos, nos despertamos y ya nos vamos. Y tomamos esto en vano y pensamos que nuestro día es un día más. Pero le quiero decir que para una persona en un hospital que se esté muriendo, un día es un milagro. Un día es una victoria. Y a veces nosotros, las personas que no estamos en un hospital, tomamos los días como un día más. Ser agradecidos es parte de nuestra vida, debe ser parte de nuestra vida en todo momento. Tenemos que ser agradecidos con Dios en todo momento. Humildad, ser agradecidos. Y punto número 3, un sentido de dependencia. Para referirse a la fuente de su fortaleza, Pablo utilizó estas palabras para la gracia de Dios y dijo esto en 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Dice Pablo: pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia nos ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y ayer hablábamos un poco de esto en la programación de la tarde. Y decíamos, ¿por qué es que hay tantos cristianos que se quejan, que están quejándose a toda hora? Tengo que colocar aquí la canción de Contagious, de Quejabanza. Porque cuando nosotros somos llamados hijos de Dios, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Pablo entendió que ahora que él era llamado hijo de Dios, su autoridad en el reino de Dios tenía que ser constante. No podía estar cambiando su actitud. Más bien, un sentido de dependencia tenía que estar en él donde quiera que fuera, porque tenía que mostrarle al mundo que el reino que él predicaba era un reino de verdad y de justicia, y que él no podía estar quejándose. Recuerde, lo vimos cuando estuvo en las cárceles, en las diferentes cárceles. Pablo toma un momento y agradece a Dios porque dice: si estoy adentro de la cárcel, puedo predicar el evangelio. Si estoy afuera de la cárcel, también puedo predicar el evangelio. Su manera de pensar y de vivir no cambiaba. ¿Era humano? Claro que sí. ¿Podía quejarse en su propia sala, en su propia mente? Claro que sí. Era una persona humana, sentía dolor. Pero no iba alrededor del mundo predicando queja, sino que predicaba el evangelio de las buenas nuevas, de la obediencia de la palabra. Y lo decíamos ayer una vez más: qué feo es ver un hijo de Dios quejarse. Porque nosotros predicamos el amor de Dios, la justicia de Dios, el reino de Dios, el cambio de manera de pensar, y ver a un cristiano quejarse es lo más feo. Ahora, quiero que no me confundan mis palabras cuando estoy diciendo estas cosas. El hablar con un amigo acerca de un cierto punto de tu vida con el que estés pasando
no es quejarse, eso es hablar íntimamente con una persona cerca de ti. Pero cuando una persona que no conoce de Cristo Jesús, que no conoce del amor de Dios, y te pregunta cómo estás, y esa persona no tiene intimidad contigo en un sentido de poder creer en esa persona o de abrir tu corazón, y tú te empiezas a quejar de todo. Odio este país, wow, qué palabras tan fuertes. Odio el presidente, odio mi vida. Esa persona va a quedar, bueno, en sí, ¿para qué quiero aceptar a Jesús en mi corazón si esta persona está bien mal? Pablo dijo, no, tengo que cambiar mi manera de pensar, mi manera de actitud, donde quiera que yo vaya. Yo tengo que demostrar que la gracia de Dios vive adentro de mí. Y por eso él dijo, tengo que tener un sentido de dependencia. Tanto que le dice a Timoteo, tienes que estar fuerte. Fuertes cosas van a venir, pero tienes que estar fuerte en lo que has leído en los libros, le dice a Timoteo. ¿En qué? En la obediencia de la palabra. Recordemos que Pablo, Saulo, era un hombre, tenía su buen dinero antes de ser Pablo. Era una persona que estaba bien con la sociedad. Tanto que él, por supuesto, conocía la palabra, conocía la Torá, y la conocía muy, muy bien. Pero no se le había sido revelado, por supuesto, que el Mesías era Yeshua. Entonces, cuando él entiende todas estas cosas, él entiende un principio muy importante. Primero que todo, entender que la palabra de Dios es de respetarse y que donde quiera que vayamos la tenemos que predicar. Pero segundo, que representamos un reino donde quiera que vayamos. Y número 4, para el punto del día de hoy en esta cápsula de vida, es un espíritu de absoluta confianza. En sí van conectados estos dos últimos dos puntos, ¿no? Al final de su vida, Pablo estaba más seguro que nunca de que Dios era real, que tenía el control y de que era digno de toda honra, gloria y alabanza. Él le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 6, verso 8, dice la palabra del Señor, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué palabra tan importante, ¿verdad? Lo vemos una vez más ahí. He guardado la fe. He entendido que todo lo que he podido hacer desde que me convertí es por la fe, por la emuná. No he podido hacer esto por mis propias fuerzas, porque si lo hubiera hecho por mis propias fuerzas, yo creo que si Pablo se hubiera salido de su sí, yo creo que hubiera tomado a 4 soldados y les había dado una muenda. Pero Pablo entendía que era un proceso en el cual muchas personas no entendían, pero que después entenderían por medio de los diferentes hombres que después de él llegarían a predicar el evangelio de Dios. He guardado la fe, nos dice Pablo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y con este último punto de confianza, amigo, podemos entender un principio muy importante en nuestra vida. No importa cuántas cosas materiales tú tengas en este mundo, al final del día te enterrarán o harán lo que quieran contigo, igual como cualquier otra persona. Mas las coronas de justicia que nos esperan en el cielo son la gran bendición que podemos hacer en nuestra vida, de poder ver esa victoria allí. Las coronas de justicia, dice Pablo, allí el Señor me la dará, porque Él es el juez justo, Él me ha visto y Él ve mi corazón. El rey David habla de esta misma manera y dice: Señor, te abro mi corazón a las bellezas de tu naturaleza. De la misma manera, tú y yo tenemos que entender que al final del día lo más importante es estar bien con el Padre Celestial. Y por medio de esta cápsula de vida, por supuesto, el punto importante que queremos que tú entiendas es que como hijos de Dios tenemos que tener una vida de integridad, ser llamado hijo de Dios. Que donde quiera que tú vayas te conozcan por ser un verdadero hijo de la promesa, un verdadero hijo de la gloria de Dios, y que donde quiera que tú vayas puedas hacer un impacto de bendición por medio del nombre de Jesús, el nombre de Yeshua. Y que puedas seguir el ejemplo de Pablo que nos deja cada uno de nosotros
que tenemos que a veces, ¿sabes qué? Callarnos. A veces estar en silencio. Que mientras nos están gritando, mientras nos están acusando, mientras nos están diciendo muchas cosas, a veces la respuesta más grande que podemos dar es el silencio. Pero no el silencio a la palabra de Dios. A donde quiera que vayamos, prediquemos las buenas bendiciones de la promesa de Dios, de la obediencia a su palabra, de la obediencia a Él, donde quiera que vayamos. Y que de ahí no nos podemos mover. Que donde quiera que vayamos nuestra fe esté con nosotros y que al final del día entendemos que las coronas de justicia nos esperan a cada uno de nosotros. Así que les dejo esta última cita de Filipenses capítulo 3, verso 8, dice la palabra del Señor: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo entendió que lo más importante era tener al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Mis amigos, esperamos de que esta cápsula de vida haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerda, la puedes recibir por medio de WhatsApp, enviándonos un mensaje al 828-712-9781, 828-712-9781, o también las diferentes páginas web de las emisoras de las cuales retransmiten esta programación, o también por YouTube, Camilo E. Alfaro. Allí los esperamos que puedan una vez más escuchar no solo esta cápsula de vida, sino también otras cápsulas de vida que queremos que sean de gran bendición para tu vida. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.